puede llegar a conseguir ese campo magnético que antes veíamos que cómo era, o sea, qué efectos producía, pero ahora vamos a ver cómo se puede llegar a producir un campo magnético. Como verán, como ya saben, calculo que lo habrán visto con Alberto Martínez, ese campo magnético puede ser generado por una carga que se está moviendo con una determinada velocidad en un punto cualquiera del plano. Y también podemos ver que un conductor de corriente o intensidad de corriente también puede llegar a producir un campo en el espacio o en un punto cualquiera. Esos dos se pueden calcular por la ley de Biot-Savart. Y después, para determinadas configuraciones de conductores, podemos encontrarnos que aplicando una ley similar a la ley de Gauss que aplicamos cuando queremos calcular el campo eléctrico, aquí ya aparece la ley de Ampère. Algo de eso es lo que vamos a ver hoy en los ejercicios resueltos que cuando yo termine la clase se los voy a subir. Esta semana vamos a ver algunos que yo tengo propuestos y si ustedes para la semana que viene se preocupan en hacer alguno de los problemas de la guía, sería bueno porque la semana que viene podemos comentar los problemas que yo no di. No están resueltos, ¿no? Bien, entonces vamos a compartir la pantalla con eso. Que no encuentro. Bueno, el primer problema es este. Yo lo voy a hacer en la tableta, mejor, para que tengan una idea. Esperen que lo voy a dibujar un poquito acá, así trabajamos mejor. Bueno, se lo va a venir pues mejor. Pero, no puedo dibujar. Puedo dibujar el círculo, puede ser. Ahí está. Acá cerca. Bueno, yo tengo dos cargas. Una es un electrón. Este sería un electrón. Tenía que haber hecho en colorado. Y otro es un protón, que este que está aquí. La primera pregunta, vamos a mirar acá el enunciado que estaba por acá. Acá está el dibujito. Este sería el dibujito que yo estoy reproduciendo. Uno está a 5 nanómetros y el otro está a 4 nanómetros. Voy a dibujar acá y se dirige uno hacia allá. Este sería el electrón y este sería el protón. El punto donde yo quiero calcular el primer caso, el campo magnético generado por esas dos partículas, es en el origen de coordenadas. Entonces, acá, epa, me equivoqué. Esperen que vamos a borrar, a ver si lo puedo borrar. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo de otra manera. Este sería, esto es un versor, que indica la dirección a la cual está el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. Y este también. Entonces, aclarando un poquito, esto sería así.
Aquí hay un electrón. O sea, esto es una carga de un electrón. Esta es la velocidad con que se mueve el electrón y este es el vector que está indicando la distancia, el versor que está indicando a dónde está el punto. La distancia sería de aquí hasta acá y esa distancia, vamos a ponerla acá, la distancia del electrón sería 5 nanómetros. En el caso del protón, esa distancia es 4 nanómetros. Y esto es la velocidad del protón. La fórmula, cuando yo estoy hablando de partículas, el módulo sería mu0 sobre 4pi por q por b vectorial r sobre r cuadrado. R es un versor. R es verdaderamente la distancia que hay de la carga al punto donde yo quiero calcular todo. mu0 es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre amper. Entonces, en nuestro caso, bueno, acá lo que hay que tener bien en cuenta es cómo calculo la dirección del campo en ese punto. Divido al electrón y divido al protón. Fíjense que el producto vectorial que hay que hacer es B vectorial R, ¿sí? O sea, yo tengo que poner la mano sobre el vector BP y abrazar RP. Si ustedes se fijan, cuando hago eso, el campo, debido al protón, ingresa a la hoja. Así se indica cuando está ingresando. No sé si se dan cuenta, pongan la mano en la dirección de BP y traten de abrazar RP. Cuando lo abrazan, le da esa dirección. En el caso del electrón, ¿cómo les da a ustedes? Traten de hacerlo ustedes a ver si lo podemos. Y yo, mientras yo voy a ingresar a la gente que está entrando. ¿Cómo les parece que da? El caso del electrón. Volvemos al dibujito. ¿Qué les parece? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Siempre va a ser perpendicular a los dos vectores. Lo único está que va a ser hacia adentro o hacia afuera. Ojo, eso que yo estoy indicando ahí es en este punto, ¿no? Vamos, porque yo lo puedo poner en otro punto. Esto que está acá, me estoy refiriendo acá, en este punto. Hago el vectorial este con este. Cuando yo hago el vectorial B de la velocidad, vector R, que es el versor, fíjense que me da para afuera, ¿sí? Pero como mi carga es negativa, ¿sí? Como es negativa, tengo que cambiarlo. O sea que, en definitiva, el campo generado por el electrón tiene el mismo sentido y dirección que el campo generado por el protón. ¿Estamos? ¿Sí? mu0. Después, estos dos forman un ángulo de 90, lo mismo que estos dos vectores. Acuérdense que cuando yo hacía el producto vectorial, era el módulo de B por el módulo de R, que en este caso es 1, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. En este caso es 90 grados, o sea que directamente, si yo quisiera calcular el módulo de B, sería mu0, que es 4pi por 10 a la menos 7. Dijimos que esto es tesla por metro sobre amper, sobre 4pi por la carga es la misma de los dos, del protón como del electrón es la misma. Y acá me olvidé de anotar un dato, que es con qué velocidad se está moviendo tanto el protón como el electrón, que está por acá. Es 845 kilómetros por segundo.
B 845 kilómetros por segundo. Acuérdense que esto siempre lo tenemos que expresar en metros. O sea que esto sería 8,45 por 10 a la 5, porque tenemos que correr 10 por el 1000 por el metro y 2 más porque corrí la coma, sería por 10 a la 5 metros sobre segundo. Y aquí sí podría poner 1 sobre 5 nanómetros es 5 por 10 a la menos 9. Esto acá va a metro. Bueno, me lo deja poner. Y acá iría 1 sobre 4 por 10 a la menos 9. Todo esto también al cuadrado, que no lo puse acá. Acuérdense que yo estoy haciendo la suma algebraica. Si yo lo quisiera expresar como vector, fíjense que si esto es X y esto es Y, esto sería en la dirección K. Pero hacia adentro. Si yo lo quisiera poner como vector, tendría que poner menos ese valor. Lo voy a buscar acá, el valor que está es 1,38 militesla. O sea, para que quede bien, esto sería menos 1,38 militesla. Siempre y cuando esto sea el I, esto sea el X y el K estaría para acá, ¿no? Para acá. Entonces, si ese es el K, el menos K sería para el otro lado. Bien, vamos a la pregunta B. La pregunta B dice: el campo magnético que produce el electrón en la ubicación del protón. Bueno, o sea, esto aquí. Bueno, en ese caso, me faltaría calcular la distancia que hay entre el protón y el electrón. Aplicando Pitágoras, esa distancia sería 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, y esto sería nanómetro. Esto me daría 6,4. Esto me da 6,4 nanómetros. Otra cosa que tengo que calcular, fíjense que yo tendría, este es el electrón, se mueve hacia allá con esa velocidad. Esto sería el vector velocidad. Y hacia acá tendría el vector REP, que yo les decía recién, que es el versor, mejor dicho. Tendría que calcular este ángulo que sumado a 90 me daría el ángulo para calcular el módulo del campo. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, fíjense que yo acá tengo un triángulo rectángulo, entonces ese ángulo que yo estaría llamando alfa sería arco tangente, el opuesto es 4, no pongo las unidades porque son las mismas y se cancela, y esto me daría un valor. Bueno, ese valor, esperen que no lo hago. 38 grados puede ser. Bueno, le ponemos 38, tengo caso. 29. 38 le ponemos, no pasa nada. Y el beta, que sería el verdadero ángulo que necesito, que sería todo esto, lo que yo llamo beta,
sería 90 más 38, o sea, 128 grados. Cuando yo aplique la fórmula del módulo, sería ese módulo B, que también va a tener la misma dirección hacia dentro, ¿no? Porque fíjense que cuando yo hago el producto vectorial, va hacia afuera, pero como es carga negativa, termina siendo hacia adentro. Esto sería 4pi por 10 a la menos 7, Tesla, metro sobre amper. Acá va 4pi. La carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La velocidad sigue siendo la misma, 8,45 por 10 a la 5 metros sobre segundo, por la distancia, que es 1 sobre la distancia que dijimos que era 6,4 por 10 a la menos 9 metros al cuadrado, por el seno de 128 grados. Acuérdense que eso es el ángulo de que hay entre el vector R y el vector B, velocidad. Bueno, si yo hubiera puesto el ángulo este, es lo mismo, porque si ustedes comprueban, el seno de 38 es el mismo que el seno de 128. Vamos a hacerlo. Seno de 38 me da 0,616. Y el seno de 128 también me da lo mismo. Opa, ¿qué pasó? O hice algo mal yo. Seno de 38. O hice mal la cuenta. 0,615. No, está bien. Seno. 128. Había puesto que era 128. No, hice tío. Voy a sacar lo mismo. No, no daba. Seno de 128. No sé por qué estoy haciendo lío. Me pareció que estaba haciendo mal las cuentas. 9,3, no, está bien, 128. Bueno, todo esto da un resultado, que no me acuerdo cuánto es, no lo voy a hacer. Me fijo acá. Me da 2,57 por 10 a la menos 4 Tesla. 2,57 por 10 a la menos 4 Tesla. ¿Mm? Y la última pregunta dice, la fuerza eléctrica total y la fuerza magnética total. En realidad, lo que hay que calcular es la fuerza magnética total que el electrón ejerce sobre el protón. Bueno, esto lo teníamos del capítulo anterior. La fuerza magnética es la carga por la velocidad con que se mueve la carga vectorial B, ¿no? Donde B es el campo generado por ese electrón y B sería la velocidad con que se desplaza el vector, el protón. Bueno, el ángulo entre estos dos, entre B y B, es 90. Acuérdense que velocidad y B. El B ingresaba, ahí acá está el dibujito. B ingresa, la velocidad del protón es para allá, la fuerza es, haciendo el producto vectorial, es hacia la derecha. Estamos hablando del protón. La carga, la velocidad, el campo y el ángulo es 90. Y en este caso tiene sentido hacia la derecha. Si ustedes se paran sobre el vector velocidad del protón y abrazan el campo B que está ingresando a la hoja, me da con el dedo pulgar hacia la derecha. ¿Está bien? Bueno, esto sería para cargas. También está la posibilidad de calcular para conductores. Por ejemplo, yo tengo un alambre conduce corriente de 28 amperes. Este sería el alambre, que tiene forma de L, que se dobla en ángulo recto. Considere dos segmentos de alambre de 2 milímetros, que serían los dos naranjas, cada uno a 3 centímetros, que sería con respecto a este punto, como indica la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético que producen estos dos segmentos en el punto P, que está a la mitad entre ellos. O sea, de este acá
acá saco esto y lo divido por 2. O sea, yo de acá hasta acá tengo 3, de acá hasta acá tengo 3, aplico Pitágoras y a ese resultado le saco, lo divido por 2 porque justamente me pide en el medio. Por eso hago esta cuenta para calcular la distancia que los separa, o la distancia que hay de este segmento naranja al punto P y de otro segmento naranja a este otro punto P. Lo que hay que hacer aquí, fíjense que cambia lo que antes decía antes decía Q, ahora ponemos corriente. Antes decía B y ahora nosotros ponemos diferencial de L. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que I reemplaza la carga y diferencial L sería un vector asociado al sentido de la corriente. O sea que yo tendría que hacer el producto vectorial de un vector que podría ser este, vectorial el vector R. Como se dan cuenta, si yo me tomo la mano y me apoyo sobre el vector S y diferencial L y abrazo el vector R, me daría hacia adentro. Cuando yo hago lo mismo aquí, pasa exactamente lo mismo. O sea, el vector estaría para allá. Cuando yo lo abrazo, también me va para adentro. Bien. Y acá en este caso, debido al ángulo, que es 45, por eso yo me confundí, acá sí, fíjense que acá el ángulo entre el vector diferencial L y R es 45. Y en este caso, el ángulo entre diferencial de L y el vector R es 135. Y acá sí es igual. El seno de 45, fíjense que da lo mismo que el seno de 135. Compruébenlo por las dudas. Lo digo ¿por qué? Porque lo calculo para uno solo, fíjense, mu0 sobre 4pi y por diferencial de L por el seno de tita, donde en este caso es 45. Y para el otro sería 135, pero es lo mismo. Por eso es la confusión con el anterior. Lo pongo un 2 adelante porque estoy sumando este campo ejercido por este segmento y este segmento que está acá. 4pi por 10 Tesla metros sobre amperes sería mu0. 28 amperes le recorre a los dos segmentos, tanto a este como a aquel. Después tengo por diferencial de L, que sería esos segmentos que yo estoy indicando en color naranja, por el seno del ángulo que forma el diferencial L con el vector, que era, dijimos, 45. Después yo aquí calculé la distancia que hay, tanto que es la misma que hay de este segmento al punto P como este al punto P. Cuando elevo al cuadrado esto, me queda un cuarto y saco la raíz. Y ahí me queda el valor del campo debido a estos diferenciales o a estos segmentitos que están acá. Bueno, el que sigue es algo similar, pero la diferencia es que yo coloco el punto en otro punto, en un lugar muy particular que sería este que está indicando el P. Dice, determine el campo magnético en un punto P localizado a una distancia X, que sería esta, de la esquina de un alambre infinitamente largo doblado, de manera que forma un ángulo recto. Ángulo recto, que transporta una corriente estable y, bueno, eso es importante lo que dice acá, corriente estable. Todos estos problemas suponen que la corriente no varía. Si variara aparecerían otras cosas. Nosotros tenemos que esa corriente se mantiene estable en un valor I. Bien, entonces lo que hago yo acá es hacer pedacitos, segmentos con segmentos. O sea, considero primero el segmento horizontal y después voy a considerar el segmento vertical. Fíjense, acá está indicado. Esa flechita estaría indicando el diferencial L. Y R estaría indicando la dirección del vector de ese segmento al punto P. Acuérdense que yo tengo que hacer el producto vectorial diferencial L vectorial R. ¿Sí? Bien. Pero diferencial L, si nos fijamos con el dibujito este, con R forman un ángulo de 180. Por lo tanto, ese producto vectorial me da 0. ¿Qué quiere decir? Que este segmento horizontal no produce ningún efecto en el punto P, ningún campo magnético. En el caso que sea este, como es infinitamente largo, muy largo como dicen, la fórmula general de un segmento bajo de estas características responde a esta fórmula.
donde θ1 sería el ángulo 0, que sería que está acá, y θ2 sería 90 grados, porque es muy, muy largo. ¿Estamos? Entonces, θ2 1, este es 0, directamente me queda la fórmula que estamos 0 sobre 4pi por i sobre x, donde x es la distancia del segmento al punto P. Bueno, este es un problema que tiene sus cosas. En este problema algo ya se vio, el efecto. Nosotros lo que veíamos antes era el efecto que producía, la fuerza que producía. Pero acá me pide la fuerza también, pero tengo yo un segmento largo y una espira a las cuales los dos le corresponde una corriente. Entonces, ¿qué pasa acá? Pensemos lo siguiente. Antes nosotros decíamos que había una espira y había un campo actuando. En este caso tenemos el elemento que produce el campo, que sería la corriente I1. O sea, I1 produce un campo sobre I2, ¿sí? Entonces queremos calcular la fuerza. En teoría habrán visto esto, pero ustedes tienen que pensar que I1 genera un campo de estas características como vimos antes, y con un 0i por diferencial L por R sobre 4pi R cuadrado. Bien, algo parecido a eso. Pero acá tengo las distancias C y A. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos 4 segmentos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a analizar la situación de cada uno de los segmentos para ver cómo hacemos para calcular esa fuerza neta que dice ejercida sobre la espira por el campo magnético producido por el alambre. ¿Sí? Esta sería la fórmula general de la fuerza. Cuando yo tengo un segmento o un conductor largo con otro segmento, que puede ser este y este. Ahí están las corrientes, L que es L. L en este caso sería esta distancia. Y R es la distancia que separa al conductor largo con este, para este segmento sería C, y para el otro segmento sería C más A. Bueno, acuérdense que hay que hacer el producto de diferencial de L con R, ¿sí? Entonces, diferencial L tiene el sentido de la corriente, o sea que sería para allá. Y el R también tendría esta dirección. Cuando yo hago el producto vectorial, fíjense que me aparecen estas fuerzas. ¿Y qué pasa? Estas dos, esa fuerza que aparece acá, tiene la misma dirección y sentido que esta, porque la distancia que los separa es la misma, de acá a acá, hay una misma distancia que acá, y en cualquier punto que yo me encuentre. O sea que yo, el punto que está acá, tengo su simétrico de este lado, que tiene la misma dirección y sentido contrario. Por eso, sobre los elementos horizontales, no hay fuerza, se anulan. En el caso de este, también fíjense que tenemos la misma dirección y sentido contrario. Pero ¿cuál es? Cuando yo hablo de R, esta R que está acá, para F1 es C y para F2 es C más A. Por lo tanto, cuando yo haga las cuentas, este seguramente me va a dar más grande que este. ¿Y qué va a tener? ¿Qué dirección va a tener? La eje X, pero negativo. ¿Mm? Acá está lo que yo pongo. Por eso pongo el negativo. Porque este apunta para allá y es más chiquito porque tiene, perdón, es más grande porque tiene menor distancia. El otro tengo que dividir por C más A y en este divido por C. ¿Mm? Bueno, lo único que se hace es ordenar un poquito todo y ahí saca el resultado final. Lo único que hay que tener en cuenta es esto. Estas F que están acá tienen el mismo módulo de dirección opuesta. ¿Mm? Bien. Este otro caso, a ver si nos entendemos. Nosotros dijimos que para ciertas situaciones, como hablábamos de cálculo de campo eléctrico, podíamos aplicar la ley de Gauss. Bueno, en este caso, cuando tengo ciertas simetrías, uno puede calcular el campo magnético por medio de la ley de Ampère. La ley de Ampère dice lo siguiente: la integral de línea de B diferencial L es igual a mu0 por I. B es el campo que yo quiero calcular. La integral del diferencial L depende de la curva que yo estoy usando. I
sería la corriente encerrada por esa curva. Una curva totalmente arbitraria, que yo la puedo poner a la distancia que a mí se me antoje. ¿Estamos? Bien. Bueno, en este caso, planteo este problema para lo siguiente. No sé si ustedes se acordarán, antiguamente, ahora no se ven tanto, las fichas de los cables de televisión me refiero, se veía claramente que tenían como un núcleo y alrededor toda una aislación, ¿no? Antes se veía más fácil que ahora por ahí algunos usan directamente HDMI, es distinto, ¿no? No es simple ver todo esto, pero los antiguos televisores de 15, 20 años, cuando venía el cable venía con una ficha que era de este estilo, como se llamaba un cable coaxial. ¿Mm? Donde acá se ve claramente que lo que está en gris, hay un conductor que tiene una corriente de 1 ampere y otro conductor que tiene una corriente de 3 amperes sobre ese cable coaxial. En uno, la corriente está saliendo y en el otro está entrando. ¿Estamos? Esa corriente. Así se desplaza. Entonces, lo que hay que calcular ahora es el campo magnético generado por este cable coaxial en distintos lugares. Por ejemplo, acá, que sería A, y en el punto B. ¿Está bien? Entonces, en el punto A lo que hago es aplicar la ley de Ampère y tomo una circunferencia de radio de 1 milímetro, que es justamente la distancia a la cual está el punto A. Yo tendría esta figura. Bueno, ¿por qué ese sentido del campo magnético? El dedo pulgar se sostiene en el sentido de la corriente. En este caso, fíjense que la corriente está saliendo por lo que dice el enunciado. Entonces, si uno pone el pulgar saliendo de la pantalla y trata de girar siempre con la mano derecha, van a ver que este sería el sentido del campo, ¿eh? El campo B. Bien, cualquier punto que yo me mueva en esa trayectoria de una circunferencia, el campo se va a mantener constante a esa misma distancia. Por eso lo puedo sacar fuera de la integral y me quedaría integral diferencial de L. En este caso, como yo estoy en el punto A, la única corriente que encierro es la corriente I de 1 ampere. ¿Mm? Y la integral diferencial L sería el perímetro de esta circunferencia. Que aquí se pone, esto sería genérico, ¿no? 2pi por r. En el caso de A, cuando yo el 2πr lo paso al otro lado, ese r para nuestro caso sería 1 milímetro, que es el punto A, a la distancia que está del centro al punto A. Y, como ya había indicado antes, el campo es sentido antihorario. Cuando yo me sitúe en una superficie, perdón, una curva que pase por B, la corriente esta es más grande en módulo que esta. Por lo tanto, ahora esto significa que está ingresando, entonces yo pongo el dedo hacia adentro y van a ver que el campo en esa trayectoria que es tangente tiene sentido horario. ¿Mm? Pero ahora, cuando yo diga la corriente encerrada, sería la diferencia entre 3 amperes menos 1 ampere, que es lo que está indicado acá. El procedimiento es el mismo, la distancia es otra, porque mirando el dibujito, el punto B está a 3 milímetros, perdón, del centro por eso se pone 0,003. Y esto me daría otro valor de campo, más lejos, más chiquito. No, a ver, no es, a ver, esto sería 20, sí. No, este es más chico, este es más grande. A ver, no, este es 20, a la menos 6 sería 20, 20 y este da 133, no, este es más, porque debido al otro que es más grande. Bueno, este problema plantea un problema sobre un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Piensen ustedes en un fibrón y ese fibrón lo envuelven o se le van rodeando con un cable, ¿no? Como si estuvieran poniendo un hilo y lo van dando vueltas sobre el solenoide. ¿No? Ese solenoide es el que se usa para un timbre, ¿no? Que es una posibilidad de crear un campo magnético de una forma bastante buena y va a producir un campo bastante intenso, no como uno que tuviera una sola espira, ¿no? Esto tiene un montón, tiene 300 vueltas, estamos pensando
en 300 espiras enrolladas en una circunferencia. Piensen que ese solenoide dice que tiene longitud 30 centímetros. En nuestro caso el lápiz fibrón tendría 10. Sería 3, para que ustedes tengan idea de las dimensiones que tiene esto. 1,2 más o menos es lo que tiene el fibrón, quizá un poquito menos. Y 300 vueltas sería el número de vueltas que tiene sobre ese solenoide. Ojo, yo uso el fibrón para darle forma a ese solenoide. Después lo saco, no funciona con el plástico ese. El solenoide sería toda esa estructura sacando el fibrón, un montón de vueltas enrolladas. Y yo, al hacerle circular una corriente, en este caso de 2,6 amperes, voy a crear un campo magnético. Ese campo magnético pide que sea acá en el centro, a 10 centímetros de un extremo, o bien en el extremo. Entonces, la fórmula general es esta, de un solenoide, mu0, n número de vueltas, la corriente en la que circula, 2 por L, dijimos que L es la longitud, coseno de alfa menos coseno de beta. Donde, en el primer caso, que en el centro, que sería este dibujito, para allá hay L sobre 2 y esta distancia es R. Con esas dimensiones de R y L sobre 2 tengo un triángulo, podría calcular el ángulo este pequeño, como arco tangente del radio sobre L sobre 2. Radio sobre L sobre 2. El otro ángulo va a ser 180 menos este pedacito. Entonces, de ahí hago 180 menos 4,57. Voy a la fórmula, reemplazo el 1 y el 2 y me queda este resultado. ¿Qué pasa ahora cuando yo me coloco a 10 centímetros de un extremo? El resto estaría a 20. De vuelta, el ángulo pequeño sería arco tangente del radio sobre los 20 centímetros. El radio sobre 20, mira este ángulo. El beta, 180 menos ese ángulo. Aplico y fíjense qué pasó. Me dio 3,25, o sea, el mismo resultado que antes. ¿Qué me está indicando eso? Que en un solenoide, en el interior, salvo en los extremos, que fíjense que acá está calculado en los extremos, donde un ángulo es 2,3 y el otro sería 90 directamente, ¿no? Ahí se ve clarito que es 90, porque estamos parados en un extremo. Me da mucho menos. O sea, dentro del solenoide prácticamente se mantiene constante, salvo en los bordes, el campo magnético generado. De ahí su importancia para el uso de solenoides. Bueno, y hasta aquí llegué. Parece que sí, ya terminé. Yo ahora, esta guía, yo tomé ciertos ejercicios puntuales como para que ustedes tengan una idea de cómo se resuelve. Lo que podemos hacer la clase que viene, yo estos les envío, ustedes traten de hacer algunos y vengan con sus inquietudes la semana que viene, o bien yo voy a comentar los que quedaron pendientes. Si es necesario alguno, los hago. Y si no, los comentamos para que, si son muy parecidos a este, los comentamos cómo sería el procedimiento. Eso sería la semana que viene. ¿Ustedes la semana tienen la guía de campo magnético ustedes? De fuente de campo magnético, perdón. ¿La tienen? Si no De ¿la tienen? teoría me parece que no. Alberto dijo que la iba a pasar, pero todavía no lo envió. Bueno, yo se las envío de última. Si no, ahora no la tengo a mano acá. Yo se las envío para que la tengan. Yo ahora terminamos la clase y le envío la práctica resuelta y mañana les voy a enviar la práctica, los enunciados de los ejercicios que ahí están nombrados, vieron, yo dije 3, 5, 14. Bueno, hay algunos que no los hice. Bueno, esos que no hice, yo la semana que viene los voy a tratar de charlar con ustedes y si alguno requiere alguna cierta dificultad, los puedo resolver. Hacemos así. El martes que viene yo vuelvo y termino con este tema, con los problemas que quedaron pendientes. Y me comprometo a enviarle la guía. Esta guía resuelta, ahora termino la clase y ya se las envío. No sé si, me parece que ya se la envío, pero me fijo ahora por las dudas. Pero si no las vuelvo, la envío. Y la guía se las prometo que se la voy a enviar. Hoy no, porque no sé dónde las tengo. No sé si la tengo que escanear o ya la tengo escaneada. No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Por eso les digo que hoy no.
Mañana puede ser. Así tienen material como para intentar hacer algunos ejercicios, trabajar. Les comento, en principio, casi seguro sería el 10 de septiembre, viernes, haríamos el segundo parcial, que incluiría todo lo que vimos después del parcial para acá, con esta parte de fuentes de campo magnético. Después vendría inducción magnética y el último tema sería corriente alterna. Como para quedar el último parcial, que sería el tercero, toda la parte de termodinámica. Ese sería más o menos el plan de clase de aquí hasta el 10 de septiembre, que sería el parcial. Como lo hicimos la otra vez, un viernes a la tarde. Para que se vayan dando cuenta que por eso les pido que estén más o menos al día con la materia, como para que ¿Cómo un puedan... viernes a la tarde, profe? ¿No lo tomamos la otra vez un viernes? Yo no me acuerdo Parece si que no. no me acuerdo. O sea que no tengo idea de que me pareció que era un viernes. Lo habíamos tomado un martes, profe, me parece. Un martes Sí, en horario de clase. en horario de Perfecto. clase, no, bueno, no me acuerdo. Pensé que era un viernes. Bueno, Sí, después lo sí, arreglamos, no el te que tomó preocupes. Marcelo lo tomó un martes. Alberto tomó el Ah, lunes claro, y él tomó el claro, martes. tenés razón. Fue así, yo tomé un lunes y después el martes, tenés razón. Ahora me ubiqué. No, porque yo me confundí con otro curso. Tenés razón. El lunes lo tomó Alberto y yo tomé el martes la práctica. Sí, sí, sí. Tenés razón. Sí, sí. Me había olvidado. Disculpe. No, no, no. Después, bueno, pero más o menos para esa fecha tengan la idea de que en esa semana del 10, que es viernes, seguramente ese martes, o salvo que Alberto ponga otra fecha y yo después le acomode lo de ustedes. No se preocupe. Pero más o menos pensemos que por ahí va a andar la cosa. Después hablaría con él cualquier cosa. Sí, no le dijo nada de fecha todavía. No le habló de ninguna. No, no, ayer no tenía internet, así que no nos pudimos conectar. Ujú. Había dicho también de hacer algún trabajo práctico más, pero bueno, no hubo más avances. Bueno, bueno. Vayan preguntándole a ver lo que les dice y después cualquier cosa el martes que viene me preguntan a mí, me dicen. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Bueno, chicos, esperamos el material sí, entonces, sí, sí, Luis. sí. Lo resuelto ya se los envío. Lo otro, no sé si lo tengo escaneado, lo voy a tener que hacer mañana. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, Bueno, muchas chicos, gracias. no, de Buenas nada. noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Buenas chao. noches.